Bueno, una de las cosas que hemos señalado es el tema del retorno seguro y que por lo tanto hay una serie de elementos que vamos a conversar hoy día y un poco lo que se señala en la segunda diapositiva, que es principalmente responder tres preguntas. Uno, lo que es el qué, el cuándo y el cómo, y que se relaciona principalmente lo que tiene relación con un poco conocer el fenómeno, conocer qué es lo que está pasando en un virus que, si nos centramos y ponemos en el centro de la ecuación el virus, la verdad es que son infinitas las preguntas, precisamente porque este es un virus nuevo. 3 meses, 2 meses de conocimiento del virus, la verdad es que es realmente escaso, pero si nosotros sacamos del centro de la ecuación al virus, ponemos a las personas, ponemos de una u otra manera ciertos elementos que conocemos, podemos empezar a anticipar y quizás poder saber que en algún momento dado vamos a tener que retomar las actividades, incluso podríamos determinar algunos fenómenos y cómo va a ir comportándose lo que se le llama un poco la curva, pero que más bien podríamos decir el libreto de esta emergencia para finalmente determinar un poco el cómo, qué es lo que podríamos hacer incluso desde ahora y no enfocarnos solamente a lo que es una eventual falta de certeza que tenemos, que es el día específico en el cual pudiesen empezar a relajarse las medidas. Por lo tanto, yendo un poco a la siguiente diapositiva, no sé si es posible cambiarla, Andrea, cuando dice ahí características generales de la pandemia por COVID-19. Algunas características generales que ya las conocemos con claridad, independiente de lo que se pueda señalar de la especificidad de la ciencia. Uno es que este es un virus que ingresa con mucha rapidez, que se propaga muy rápidamente, que tiene la capacidad de crecer, es decir, cuando hablamos de la curva, de subir muy rápidamente, pero por otra parte tiende a bajar muy lentamente. Ahí debemos diferenciar dos elementos. Uno, el cómo este virus baje propiamente tal respecto de las cifras, respecto de lo que tiene que ver, por ejemplo, lo primero que vamos a ver nosotros es que tiene que ver con la bajada de la curva de contagio. Es decir, la cantidad de personas que diariamente se contagian en algún momento dado va a empezar a descender. Esos descensos van a ser muchas veces regionales o nacionales, pero esa curva va a ir asociada también, por otra parte, a un desfase con el alza de los fallecidos. Ese elemento va a ir generando mayor y mayor tensión en la comunidad, pero esa tensión va a ir acumulando también temor e incertidumbre. Ese temor e incertidumbre debemos considerarlo, porque la velocidad en que baje la curva de contagio, la curva de fallecidos, va a ir asociado a un alza del temor y por lo tanto esas curvas no van a bajar juntas. Es decir, va a bajar más rápido la curva de contagios, el número de los contagios, y va a bajar también en algún momento la curva de fallecidos. Pero la curva del temor y la incertidumbre va a bajar mucho más lento y es algo en lo cual vamos a conversar en unos minutos más. Hay una diapositiva donde yo quise ponerles un gráfico donde aparece más bien que la cantidad de personas, que es precisamente la que están viendo ustedes ahora, más que señalar un poco el tema de los números, es poder generar claridad respecto de en qué momento estamos. Y esto principalmente porque mucho se ha hablado del retorno seguro, quiero señalar el tema de la nueva normalidad, un término acuñado por la OMS, donde probablemente el ejemplo que vivimos en Chile requiere desde el punto de vista de esa terminología poder aclarar un poco qué es lo que significa, porque se generó confusión. Y por lo tanto, ¿estamos hablando de nueva normalidad? Sí, efectivamente en algún momento dado ese término corresponde. La confusión que hubo en Chile es que la nueva normalidad fue un término asociado a una temporalidad que en Chile no ocurría. Y, es decir, mientras nosotros hablábamos de nueva normalidad, en realidad la OMS le daba un significado a ese término que se vinculaba con el Asia y con Europa. Es decir, países cuya pandemia, lo más cercano que iba a nosotros era un mes adelante, en realidad 35 días. En otros casos ya prácticamente 2 meses adelante. Por lo tanto, el concepto de nueva normalidad era aplicable al Asia, era aplicable a Europa, pero no era aplicable en Chile.
¿Va a ser aplicable en algún momento a nosotros? Sí, efectivamente va a ser aplicable ese término a nosotros en algún momento. Pero por ahora, cuando vemos la curva, claramente estamos lejos de poder hablar de nueva normalidad asociado a, como se dice, ¿cierto?, en una tienda, a subir la cortina. La cortina se va a mantener abajo. Otra cosa es lo que nosotros hagamos para prepararnos para esa nueva normalidad y por lo tanto estamos haciendo la diferencia entre lo que es el on stage, lo que se le dice a la gente, versus lo que nosotros tenemos que prepararnos. Si estuviésemos hablando de una obra de teatro, hoy día probablemente nosotros sí podemos empezar a trabajar en lo que es la apertura, lo que es finalmente el momento en que levantemos el telón. Pero el momento en que levantemos el telón va a ser más adelante de lo que nosotros hoy día hagamos con nuestros tramoyistas, lo que hagamos nosotros en definitiva en preparar el libreto, en ensayar la obra. Eso es algo probablemente en lo cual nosotros sí tenemos tiempo y es necesario utilizar este momento. En este momento la pandemia está en alza en términos de casos, principalmente en la región metropolitana, situación que va a ser diferente en el caso de las regiones. En el caso de la región metropolitana todavía no llegamos al pic. Cuando estamos hablando en temas de temporalidad, significa que los casos informados hoy se resuelven aproximadamente en 3 semanas más. Por lo tanto, con el alza que nosotros tenemos, podemos decir que en región metropolitana sería muy lógico que todavía la tranquilidad, incluso ambiente, pudiese estar propicia para un retomar actividades por lo menos por las próximas 3 semanas. Pero cuando hoy día nosotros vemos esto, muy bien se dice Santiago no es Chile y por lo tanto eso es algo que aplica muy fuerte para ahora, nosotros debemos ver que las regiones de Tarapacá, Antofagasta, lo que es la 6ª región, lo que es la 5ª región, también lo que tiene que ver con la región del Maule, vienen 3 a 4 semanas bastante complejas por ahora. Al menos las cifras que uno podía ver el día de ayer ya se consolidaba el alza y se consolidaba de una u otra manera también el colapso de lo que son las camas UCI, etc. Y por lo tanto vamos a tener 3 semanas bastante complejas a 4 semanas en esas regiones. Cuando hablamos del resto de las regiones, debemos comprender también que esto es por olas, es por oleadas. Si nos fuéramos a lo que era la terminología y que hoy día probablemente tenemos más internalizada en materia de terremotos y maremotos, estamos hablando, ¿cierto? Ustedes habrán escuchado lo que es el tren de olas, es decir, una ola tras otra, vienen varias. Y por lo tanto, significa que hoy día, al no haber tratamiento y no haber vacuna, lo que estamos viviendo nosotros en región metropolitana, en la zona central y en las regiones que yo ya les señalaba, estamos hablando en definitiva de la primera ola. Después vamos a tener otras olas que en el caso de la gripe española, la más crítica fue la segunda ola, la más mortífera, la más mortal fue la segunda ola, no la primera. Por lo tanto, estamos viendo, por ejemplo, en Corea, que en Corea pasaron la primera ola, tuvieron un par de semanas de relajo de medidas y ya tuvieron que nuevamente cerrar los colegios. Es decir, debemos comprender que en nuestro libreto de nuestra obra vamos a tener un primer acto, que es el que tenemos hoy día, vamos a tener un segundo acto, que es una segunda ola, que es probablemente lo que nosotros deberíamos ver en regiones que ya vivieron su momento crítico, como en el caso de Araucanía, Ñuble, Magallanes, Los Lagos, que ellos deberían empezar, y de hecho está ocurriendo en algunas zonas como Araucanía, que están empezando a verse ya un incremento de casos. Por lo tanto, debemos comprender que ese es el libreto. No sabemos cuándo específicamente, pero sabemos qué va a pasar. Sabemos que a grandes rasgos sí va a ocurrir eso y por lo tanto nuestros ingresos y salidas de este retorno al trabajo también va a requerir de la flexibilidad y ser dinámico en términos de que en algunos casos va a implicar interrumpir operaciones o en algunos otros casos va a implicar disminuir. Ahí eso es un poco para explicarles un poco el fenómeno y que yo después claramente lo voy a dejar obviamente a que lo podamos conversar y no quiero extenderme en esos detalles, por lo tanto quiero ir a la siguiente diapositiva que tiene que ver con el cuándo. Yo les comentaba el tema del retorno seguro.
Quizás lo quiero llevar a también un poco la polémica que existió de manera tal de no desvirtuar el concepto, no desvirtuar lo que está detrás de este concepto y por lo tanto lo que ustedes tienen a la vista son las 6 medidas que deben estar instaladas como recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que esa fue una recomendación que se hizo, como les señalaba, a mediados del mes de abril, pensando en que ya habían países que estaban pensando o planificando a un mes aproximadamente su retorno a actividad. Y la OMS establece a lo menos 6 elementos que deberían estar instalados. Uno, tener evidencia que muestre que la transmisión del virus está controlada. Esto es una materia que nosotros debemos aplicar, por ejemplo, para ver el timing, cómo viene el timing respecto de que la autoridad señale y ya pueden regresar. Insisto, el que la autoridad señale que uno puede regresar podría eventualmente no coincidir con nuestra realidad local, en la cual nuestra realidad local haga no recomendable por un tema incluso de ambiente, incluso de estado de ánimo, por ejemplo, tan local como nuestra empresa, que no haga adecuado que eso vuelva, o porque efectivamente tenemos varios casos confirmados en nuestra empresa y eso haría entonces que este requisito no estuviese dado y por lo tanto como empresa probablemente estos requisitos también son requisitos orientadores, aunque para la autoridad no solamente son orientadores, sino que son frutos, o sea, impactan directamente en lo que es la toma de decisiones y la implementación de medidas. En segundo lugar, tenemos el tener instaladas las capacidades en el sistema de salud, incluidos los hospitales, para detectar, testear, aislar, tratar cada caso, hacer trazabilidad de contacto y aislar. ¿Cómo nosotros podríamos evaluar respecto a nuestro entorno eso? Es que probablemente cuando los casos bajen, y estamos hablando de que probablemente en el caso de región metropolitana, cualquier retorno sería recomendable en realidad que no tuviésemos más de 300 casos diarios, porque lo importante es que primero el testeo nos permite detectar. Segundo, al detectar podemos aislar. Cuando podemos aislar, ya podemos generar una primera contención, después debemos trazar. Eso en simple implica perseguir a cada uno de los contactos, identificar cada contacto de manera oportuna, y una vez que hemos identificado los contactos de manera oportuna, poder entonces establecer el aislamiento y el tratamiento de los contactos y también de todos los casos. Eso entonces nos lleva a que la capacidad de testeo es fundamental, porque se dice en realidad, para también simplificar un poco el lenguaje, que si uno no tiene capacidad de testeo está ciego, porque en definitiva no sabe dónde está el virus. Y por lo tanto lo que debería pasar respecto a nuestro entorno es que disminuyan los casos, pero ojalá podamos, desde el punto de vista de la autoridad, tener la mayor cantidad de testeo posible diario con el fin de poder trazar y seguir a cada uno de los casos. Les voy a poner un ejemplo de Nueva Zelanda, que desde el punto de vista del mundo occidental es el país que medidas más drásticas puso en términos, o más draconianas desde el punto de vista de aislamiento. Ellos detuvieron sus operaciones durante 4 semanas, con aislamiento, etc. Pero la decisión de ellos fue establecer estas medidas cuando perdieron la trazabilidad de 2 casos. Es decir, hubo 2 casos que ellos no supieron cómo se habían contagiado y en ese momento la primera ministra de Nueva Zelanda estableció las medidas. Eso significa que hoy día Nueva Zelanda está precisamente mirando cada caso que se le levante, poder hacerle el seguimiento y poder aislar entonces a todos sus contactos. Cuando se pierde la trazabilidad, nosotros ya podemos anticipar de que cuando se pierde esa trazabilidad, la única alternativa que va quedando es las medidas de mayor contención y que son además más masivas. Por lo tanto, ahí hay otro indicador. Esta capacidad debe estar instalada y en el caso nuestro, como empresa, lo que nos corresponde entonces, ojalá, tener una capacidad de conocimiento temprano de cualquier caso que exista. Y ahí entonces entramos a un tema importante de la confianza.
Si nosotros no quedamos, y debemos comprender que si nosotros no construimos la confianza, vamos a estar poniendo a las personas en la disyuntiva entre sustento y salud. Cuando ponemos a las personas entre esos dos elementos, debemos comprender que la salud es un tema que es potencial, que va a depender incluso del rango etario en el cual nos encontremos o el nivel de riesgo que nos encontremos. Es decir, probablemente, si yo soy una persona de 30 años, siento que tengo menos riesgo y por lo tanto, si tengo un familiar enfermo y requiero y no tengo la confianza para suspender mis actividades y me siento bien, es probable que yo siga yendo a trabajar. El problema es que puedo ser un paciente asintomático o puedo tener muy pocos síntomas o mi necesidad por sustento puede ser muy alta y por lo tanto lo que va a ocurrir es en definitiva que voy a contagiar y voy a optar por sustento en vez de salud. Ahí hay un tema muy importante desde el punto de vista de la construcción de la confianza al interior de la empresa, de manera tal que haya proactividad sin temor desde el punto de vista de los empleados o los colaboradores para poder señalar, mira, yo he tenido efectivamente un contacto estrecho que está enfermo o que incluso no está con su PCR confirmada, pero está a la espera, por lo tanto es un caso sospechoso. Y ahí es donde entonces empieza la posibilidad nosotros de hacer la trazabilidad para generar la contención. Si nosotros compartimos una oficina y yo paso a ser un caso sospechoso, ahí hay un elemento que es fundamental entonces, cuál va a ser la política que yo tengo, porque probablemente si yo quiero asegurar, proteger a mis colaboradores y además asegurar la continuidad operacional, protegiendo además la fuente laboral y salud de mis otros trabajadores, van a haber medidas que voy a tener que tener definidas con anterioridad. Aquellas personas que compartieron una oficina, corresponderá de acuerdo a las políticas que instalamos hoy día, en el momento en que estamos definiendo el libreto, corresponderá entonces que toda esa oficina se vaya por algunos días a descansar, a aislarse. ¿Y por qué digo descansar o aislarse? Porque aquí tenemos que tener mucho cuidado con la estigmatización. Si nosotros generamos, y quiero ser bien claro en esto, porque finalmente se ha dado, ¿no? Que prácticamente el contagiado se transforma en lo que antiguamente le decían el leproso, la verdad es que nadie va a querer reconocerlo primero. Y en segundo, va a ser una persona aislada, estigmatizada, culpada, cuando en realidad eso lo único que va a ir generando un círculo vicioso al interior de nuestra empresa en una enfermedad donde quiero recordar solamente las palabras de Angela Merkel en febrero aproximadamente pasado, donde ella dijo con total honestidad, nosotros esperamos que en los próximos años, y estamos hablando de 1 año, 2 años más, el 70% se infecte o se contagie mientras no haya una vacuna o un medicamento. Eso nos establece que todos los que estamos reunidos hoy día, de cada 10 personas que estamos hoy día en esta presentación, 7 deberíamos contagiarnos dentro del próximo año, los 2 años. Por lo tanto, si generamos una estigmatización, es sumamente complejo el clima que podemos empezar a establecer dentro de nuestra organización. Por lo tanto, aquí hay que generar integración y participación de la comunidad. Y por lo tanto, insisto en la importancia de esa trazabilidad. No medicalicemos la trazabilidad. Tenemos una suerte de trazabilidad de aislamiento seguro y digno. Es decir, que podamos, en definitiva, nosotros brindar las medidas de apoyo que se pueda entonces establecer por parte de nuestros trabajadores un aislamiento que no implique estigmatización, que implique incomodidad, que en definitiva podamos, que yo como trabajador, como colaborador, siento que en mi medida de haber concurrido donde mi jefatura y haberle dicho, podría estar contagiado, pero no tengo un examen, eso no se ha sancionado ni socialmente, ni tampoco por mi jefatura al término de decir, bueno, ¿y por qué no te preocupaste? Porque además tenemos un tema. Hoy día, por ejemplo, las PCR se están demorando 15, 10 días sin ningún problema. Ojalá se llegue a reducir ese tiempo.
Pero en definitiva, lo que nos puede ocurrir es que tengamos a lo menos, a ver, idealmente una PCR podría demorarse 4 o 5 horas, pero podríamos tener una PCR que se demore en un muy buen escenario 2 o 3 días. Esa persona por 2 o 3 días no va a tener un diagnóstico, o podríamos aún decir, imaginémonos que se demore 6 días. Hoy día la licencia médica para un paciente sospechoso dura 4 días, pero esa sospecha se resuelve con una PCR. Es decir, esa licencia va a durar 4 días, pero vamos a tener 2 días en los cuales esa PCR aún no va a estar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar esos 2 días? ¿Debo enfrentarme a tener que ir al trabajo? No tengo ningún síntoma, no me han entregado la PCR. ¿Debo arriesgarme a ir a trabajar? Mi empleador me va a haber dado todas las garantías de que no me preocupe, porque aquí lo más importante es mi salud. Y mientras no tenga la PCR, tengo todas las garantías de mantener el sustento y la seguridad de mi trabajo, es decir, generar esa corresponsabilidad social. Es un tema que, de mi punto de vista, es absolutamente crítico, porque aquí estamos hablando de una emergencia que hasta el momento está proyectada de manera permanente. Probablemente este virus entonces se transforme en endémico en algún momento, y que mientras no tengamos vacuna y medicamento, va a ser la dinámica que vamos a tener. Por eso la OMS ha acuñado este término de nueva normalidad. El cuarto punto que establece la OMS es que se establezcan las medidas preventivas, algo vamos a conversar más adelante de eso, en el lugar de trabajo, y que las conocemos desde el punto de vista de los principios, pero que tienen que ver y tienen que tener una expresión práctica, y que está vinculada con el distanciamiento físico, la modificación que podamos tener que hacer en las instalaciones, por ejemplo, de lavado de manos. Nos tendremos que entonces entrar en una dinámica donde el no touch es un elemento clave y permanente. Un tema muy simple. Vamos a empezar entonces a olvidarnos de lo que es el control de acceso a través de la huella digital, porque vamos a tener que entrar en una dinámica de no touch, y eso implica inversión, implica planificación. Si la inversión la tengo que hacer de un día para otro, es sumamente complejo, hasta por un tema de caja. Pero por otra parte, sí podemos pensar en que podemos hacer un proceso. Esto no es un tema, si nosotros no aprovechamos este tiempo, puede transformarse esto en un dilema de hacerlo hoy o hacerlo mañana y no tener otra alternativa. Pero si lo hacemos con tiempo, podemos ir haciéndolo progresivo. Si tenemos corresponsabilidad social e involucramiento comunitario de nuestra comunidad, obviamente vamos a poder implementarlo incluso de manera progresiva. En quinto lugar, que los riesgos de importación de casos puedan ser manejados. Y eso implica entonces que al país, a la región o incluso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la importación, por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas de viaje. Es decir, un trabajador, un colaborador que tengo que enviar de viaje a algún lugar y que por otra parte lo que tengo que hacer es que después lo recibo y que haya ido a un lugar donde hay brote. Hay un elemento sumamente importante y lo vamos a conversar después respecto al tema de las políticas de viaje, sobre todo en los meses próximos. En sexto lugar, y ya de una otra manera lo he enunciado, que tiene que ver con que las comunidades tienen voz y participan en la transición. Es otro elemento fundamental que recomienda la OMS. No nos olvidemos que, y ahí voy nuevamente a desmedicalizar la emergencia. Si nosotros lo ponemos solamente en el ámbito médico, ponemos en el centro de la ecuación al virus. Tenemos que salir de esa dinámica y poner en el centro de la ecuación a las personas. Por lo tanto, ¿la persona se puede enfermar? Sí. ¿La emergencia es a dónde puede escalar? Hacia el agravamiento de la enfermedad, hacia un impacto en la empresa, hacia un impacto en la continuidad operacional. Hay una serie de dimensiones en lo cual afecta, pero es sumamente importante comprender que, por ejemplo, desde el punto de vista nacional, una de las formas importantes en que esto puede escalar es el tema de el orden público, por ejemplo. El orden público en la empresa significa un conflicto gremial, significa la posibilidad de un paro, significa la posibilidad de que simplemente porque no hemos establecido las confianzas,
se establezcan las dudas de que se están tomando las medidas adecuadas y por lo tanto yo ahí opte por organizarme y por establecer y cuestionar un liderazgo que es fundamental que se mantenga, porque es fundamental que se mantenga la conducción. Entonces, es importante empezar a involucrar. Ese involucramiento no empieza desde el día 1, que es cuando yo subo la cortina. Empieza desde el día menos 60, menos 30, que es el momento en el cual yo empiezo a establecer medidas. Y probablemente dentro de las primeras medidas está el tema de la confianza. Y por eso yo quiero ahora mostrarles una diapositiva donde dice cuáles son, en el cómo, cuáles son las 4 dimensiones que tenemos. Uno podría separar esto en 4 grandes dimensiones. Lo político o el gobierno corporativo, ¿ya? Lo que es la gobernanza de la organización. Segundo lugar, lo comunicacional. Todo comunica, no solamente lo que digo, lo que no digo, sino que también lo que no hago y lo que no hago. Lo operativo y lo táctico, que es decir, lo que hago. Específicamente, si uno lo llevara a una señal de tránsito, es cuando ponemos a las personas en personas trabajando, ¿no? Con una pala, trabajando. Pero eso es lo operativo. Tenemos el vicio muchas veces de centrarnos exclusivamente en eso. Probablemente lo que nos ha pasado en esta pandemia es que hemos medicalizado excesivamente la emergencia. Por lo tanto, no hemos tenido la oportunidad de mirar esto desde la perspectiva social. Es decir, en la empresa, si esto lo transformamos en un problema de la Asociación Chilena de Seguridad, en un problema del centro de salud, de la ISAPRE o del consultorio o de la enfermera o el paramédico que tengo en mi empresa, probablemente estamos con una aproximación equivocada porque estamos tercerizando la responsabilidad del manejo de una emergencia que tiene un componente de políticas de gobernanza que es fundamental. La 4ª dimensión tiene que ver con lo comunitario, y lo comunitario lo pongo en el más amplio sentido de la palabra, es decir, los stakeholders. Son mis trabajadores, pero también es mi entorno, mis comunidades de influencia son absolutamente fundamentales. Yo puedo querer abrir una operación y resulta que la comunidad en la cual yo genero cierto grado de influencia me ve como una organización o una empresa que puede generar problemas y que por lo tanto me amenaza. Si esa confianza no la he construido, aunque yo incluso genere empleo en esa comunidad puede oponerse específicamente a nuestra apertura. Ha pasado en otro tipo de emergencia, si no es cosa de recordar lo que pasó en Freirina, por ejemplo, con esta planta de AgroSuper, donde si bien es cierto se generaba muchísimo empleo en esa zona, la verdad es que la gente prefirió optar por oponerse a la apertura y la continuidad operacional de esa empresa. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con todos nuestros stakeholders, independiente de la dimensión de nuestra empresa, desde nuestros trabajadores. Ojo, nuestros stakeholders también son nuestras familias. Es decir, si yo tengo un trabajador que debe someterse a un riesgo, pero que la familia eso lo ve como una amenaza, no he generado la construcción de confianza en esa familia para que mi trabajador vuelva a un entorno que sabemos que siempre va a tener el riesgo, porque esto va a pasar a ser como en un momento dado enfermarse de influenza, con la diferencia que no hay vacuna, no hay tratamiento y que el desenlace puede ser tremendamente trágico y más agresivo que la influenza. Obviamente yo puedo tener una familia donde finalmente esté presionando permanentemente al trabajador y eso nos incrementa el estrés. No nos olvidemos uno de los elementos que vamos a tener probablemente después de agosto, septiembre, que ya haya pasado la primera ola, en algunos casos la segunda ola. No sería extraño que el retorno al trabajo esté marcado por el incremento en materia de las licencias vinculadas a temas de salud mental. Y eso es algo que también hay que anticiparlo. Y por eso el ambiente de trabajo es un tema fundamental en la preparación, la comunicación de esa preparación. Y ahora voy a ir entonces a cada dimensión de manera muy específica para poder señalar. Por ejemplo, hoy día es momento de establecer las políticas, de las políticas establecer los estándares, de manera tal de que podamos comunicarlos y vayamos generando una expectativa donde todos nuestros stakeholders digan, ah, están haciendo la pega, ah, mira, qué bueno que me informaron,
Es decir, hoy día es el momento en el cual construimos el vínculo de confianza, construimos la corresponsabilidad social y comprendemos que no todo lo hace la empresa, sino que yo tengo mucho que hacer. Y que por lo tanto es un momento en el cual podemos ir comunicando, no generando la presión de cuándo vamos a volver, sino que generando el mensaje claro de que aquí se va a volver, aunque quizás no se sepa todavía cuándo, pero se va a volver cuando las condiciones estén seguras y por eso, además, no solamente las condiciones generales, sino que además vamos a regresar habiendo hecho tales o cuales cambios, estamos trabajando con los equipos ejecutivos, estamos trabajando en implementar tal o cual medida. Y por lo tanto, una vez que definimos las políticas, los grandes lineamientos en materia de gobernanza, establecemos los diferentes escenarios en materia de retorno a las actividades, de continuidad, de interrupción parcial o total de actividades para después volver a retomarla, porque esto puede ser va a ser efectivamente un ir y venir, y dependiendo de cómo estemos preparados y cuán robustos estemos, nuestro ir y venir va a ser más liviano o más pesado. Una vez que hemos comunicado esto y hemos construido este ambiente, vamos entonces al operativo. Entonces nos preocuparemos de la infraestructura, del equipamiento, de las estaciones de trabajo, pero que esto no sea una sorpresa, que la gente sepa que se está trabajando sobre esto. Es decir, yo prefiero hoy día estar enterándome de que la estación de trabajo va a tener un esquema diferente a estar con toda la incertidumbre de ir al primer día a trabajar y encontrarme con una estación de trabajo nueva. Porque la verdad es que voy a haber hecho un tránsito de temor y de estrés hasta entrar a mi oficina que pudo haber sido evitado y pudo haber sido aprovechado para construir confianza. Y por lo tanto, en el cuarto caso, obviamente, nuevamente, lo que es la política, lo que son los procedimientos, el cómo se está trabajando, lo que es comunicarlo adecuadamente, por diferentes medios, en cada uno de los momentos que corresponda, operativizar cada uno de estos elementos, es decir, que se vea, que sea evidente, requiere también comprender cuáles son nuestros stakeholders. Uno podría decir, uno debería hacer aquí un mapa de poder y un mapa de stakeholders. Y ahí poder entonces establecer esta aproximación práctica sistemática. Estoy pensando una empresa que trabaja para otra empresa, esa otra empresa que es el empleador va a estar mirando permanentemente qué es lo que está haciendo este subcontratista, donde en definitiva lo que yo quiero es que este subcontratista tome las medidas adecuadas, porque si tiene un brote, el cual yo espero que eventualmente tenga, porque no lo puedo evitar, sea capaz de manejarlo adecuadamente, que además haya tomado las medidas preventivas, que no es evitar, sino que es disminuir las probabilidades de ocurrencia, y aquí las probabilidades de ocurrencia no llegan a cero, bueno, se hayan tomado, pero también en ambos actores es comprender que nadie está obligado a lo imposible. Y por lo tanto, ahí es donde este vínculo que hablamos de estos 4 elementos son absolutamente fundamentales. Y por lo tanto, quiero mostrarles ahí un video pequeño que tiene que ver la relevancia, donde está el tema de la comunicación, cómo se comunica y cómo eventualmente un mensaje que no es debidamente decodificado puede traernos un mal resultado. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar el video, pero aquí voy con esto, a la relevancia que tiene que ver también con comprender a los stakeholders que sean capaces de decodificar el mensaje de manera adecuada. Porque la verdad es que yo puedo estar diciendo, teniendo la mejor política y el mejor procedimiento, pero si lo comuniqué mal, la verdad es que pasa lo que le pasó a ese niño, que cuando le dicen cómo hace la cabra, finalmente en vez de hacer el ruido de la cabra, termina pegándose un cabezazo contra la reja. Y eso efectivamente nos puede pasar. Por lo tanto, aquí hay un elemento sumamente importante de cómo construimos una coherencia. No nos olvidemos, hay una cosa que es sumamente básica, ¿no? En teoría del sistema, es que lo relevante de los sistemas es que son capacidades de generar sinergia. Pero
siempre tenemos que tener ojo, la sinergia no siempre es positiva. La sinergia también puede ser negativa. Es decir, 1 más 1 pueden ser 3, pero 1 más 1 también puede ser menos 2. Y por lo tanto, eso debemos construirlo. Entonces, aquí vamos ya a la última diapositiva y que tiene que ver con el cómo. Cerrando un poco esta exposición, un poco contarles que lo primero, obviamente, es la vinculación con el medio, la comunicación, el engagement, la corresponsabilidad. Ese es el canal, ese es el cable que nos conecta y mientras más potente sea ese cable, esto es como la banda ancha o tiene que ver como la fibra óptica. Mientras más potente sea ese cable, de mejor manera va a transitar la información, va a transitar la señal, van a transitar los datos. Mejor voy a recibir yo en mi computador cerebral, en mi computador emocional, los mensajes y lo que se me entregue. Y por lo tanto, todo lo que venga después va a tener ese filtro. Es decir, si yo tengo una señal que lo que me ha puesto es un filtro de desconfianza, de incertidumbre, de falta de certezas, probablemente tengo un alto riesgo de que la mejor idea, la mejor intención pase por ese filtro amarillo y si pasa por ese filtro amarillo, todo lo que pasa después de eso va a tener una tonalidad amarilla. Por lo tanto, si ustedes me preguntaron cuál es la primera recomendación, son el punto 1 y el punto 2. Vinculación con el medio, vincularse, involucrarse, comunicación, engagement, que no es lo mismo que la participación. Una cosa es el involucramiento y el engagement que la participación. Yo puedo estar en una reunión, me pasan una carpeta, firmo y participé. Pero puede que haya estado pensando en cualquier cosa. Otra cosa es que yo haya firmado, y más aún, puede que ni siquiera haya firmado, pero haya salido totalmente involucrado. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver con la construcción de confianza en un contexto donde la confianza en una emergencia como esta es lo primero que se golpea. Es el principal capital, pero es el capital que está en la cuenta corriente y que si no nos hemos preocupado de poner plata en la cuenta corriente, nos va a comer la cuenta corriente, la línea de crédito y nos van a llegar a embargar. Y por lo tanto nos va a escalar. En tercer lugar, obviamente, las medidas de detección. Estamos hablando de las que pueda implementar cada uno. En algunos casos podrá ser incluso algún tipo de testeo, podrá ser algún tipo de beneficio donde eventualmente le facilitemos el testeo a la persona, medición de temperatura. Ojo con este tema. Ayer me tocó ir a un supermercado y según el termómetro del supermercado estaba muerto, porque la verdad es que tenía 34 grados. Y la verdad es que con esa temperatura no podía ser. Entonces, ojo también con el tema de lo que adquirimos y que tenga un sentido. Porque la verdad es que del momento en que yo entré a ese supermercado dije, aquí lo que estoy claro es que cualquiera pasó, cualquiera ingresó. Por lo tanto, las medidas que tomamos tienen que tener un sentido también comunicacional en términos que haya coherencia. No es solo una puesta en escena. Tiene que tener contenido. Y por lo tanto ese contenido está, por ejemplo, en que la toma de temperatura sea hecha con un dispositivo que corresponda, sea adecuadamente hecho, etc. Tenemos también la trazabilidad, que un poco yo se las contaba, ¿cierto? Saber qué está pasando en mi empresa, que no haya estigmatización, que no haya este círculo vicioso. Confianza para comunicar la sospecha, fundamental, sobre todo con el nivel de confusión que hoy día hay respecto del tema de las licencias médicas. No pongamos a la persona entre la disyuntiva entre salud y sustento, porque la verdad, solo los más acomodados en la organización e incluso los más acomodados van a tener en algún momento dado esa disyuntiva, si es que no tomamos las medidas del caso. Eso es sumamente importante. No nos olvidemos que la autoridad establece siempre el mínimo exigible, no el máximo. Quiero señalarles, por ejemplo, que en mi caso, cuando yo volví la primera semana de Estados Unidos de marzo. La primera semana de marzo, en Estados Unidos y específicamente en Washington, no había ninguna medida restrictiva, ni siquiera de recomendación. Todo estaba totalmente libre. Sin embargo, el Banco Mundial y el
FMI habían mandado a todos sus trabajadores en ese momento a teletrabajo. A la semana siguiente ingresaba el BID, que era la organización donde yo estaba. Eso mucho antes de que cualquier autoridad en Washington planteara alguna medida restrictiva. Esa es una medida que lo único que genera es confianza, porque finalmente yo asumo que cuando a esas personas les digan hay que volver, estamos funcionando con un estándar que es superior al estándar de la misma autoridad. Por lo tanto, el celo en ese sentido, en materia de seguridad, lo que hace también en estos momentos es construir confianza. Y por lo tanto, estamos hablando también de esa confianza que nos permite comunicar, por ejemplo, la existencia de una sospecha. En cuarto lugar, distancia social, obviamente, protección personal, eso hay que evaluarlo, la mascarilla, el sanitizante, las barreras, que haya disponibilidad. ¿Cuál es nuestro peor escenario en algo tan sencillo como el sanitizante? Es que nosotros abramos las puertas, entre el trabajador y a los 10 minutos se haya acabado el sanitizante. Porque estoy siendo totalmente inconsistente con esa confianza que supuestamente yo debería construir desde hoy día. Por lo tanto, en lo operativo hay un tema de política, vamos a tener sanitizante porque nos importa esto, esto, otro. Comunicacional, lo informamos, no se preocupe, aquí va a tener sanitizante. En tercer lugar, lo operativizamos, pero resulta que la operativización nos generó un quiebre total desde el punto de vista de las confianzas. Las confianzas van a ser muy frágiles y por lo tanto, y se van a mantener así. Ese es un tema que hay que fortalecerlo. Y por lo tanto, vamos al quinto punto, que tiene que ver con todo lo que es la automatización que nos permite generar distancia física, todo lo que es no touch, todo lo que tiene que ver con las puertas, los controles, etc. Sistemas de control de acceso, probablemente hoy día yo creo que muchos de ustedes lo han visto, lo útil que pasa a ser una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito que es no touch, que tiene un chip y que uno simplemente lo pone encima. Y yo creo que a todos les ha pasado que si al momento siguiente nos pide poner la clave, uno empieza a decir, ¿traje el alcohol gel o no lo traje? Por lo tanto, por el tema de la botonera, ¿ya? Ojo con las botoneras de los ascensores, o sea, ese es un cambio que viene. Gran ventaja u oportunidad, estamos en un momento en que la tecnología es barata, esa tecnología existe, probablemente más de algunos de ustedes tiene la huella digital, ¿cierto? Que probablemente hoy día se va abandonando, pero tiene ya el reconocimiento facial en alguno de sus dispositivos móviles. Por lo tanto, es tecnología que es de carácter masivo, que no es cara, no hay que inventarla, por lo tanto, también hay que tener cuidado con la especulación económica respecto de este tipo de soluciones. Quiero contarles además un ejemplo respecto al tema de la especulación para que tengan cuidado y por lo tanto vean bien qué decisión hay que tomar. Hoy día hay algunos lugares en los cuales se están poniendo los túneles sanitizadores, ¿ya? Señalarles, por ejemplo, que la autoridad sanitaria hace 4 semanas atrás sacó un comunicado interno donde señala a los seremes de salud que no autoricen los túneles sanitizadores. Lo complejo de esa comunicación es que no los prohíbe. Por lo tanto, en el derecho privado podemos hacer todo lo que no está prohibido. Es decir, mientras yo ponga un túnel sanitizador, pero no le pregunte a la autoridad sanitaria no me lo va a prohibir. Pero si voy y le pregunto a la autoridad sanitaria me va a decir que no lo puede autorizar. Es un detalle, pero no deja de ser importante, porque hoy día, por ejemplo, no ha llegado a la empresa porque estamos cerrados, pero sí se hizo en un par de malls. Lo que ocurre es que ahí se está gastando mucho dinero que no solamente no tiene utilidad práctica, sino que además, ¿cuál es la razón de la prohibición? Es que los elementos químicos que se utilizan no solamente se duda de su efectividad, sino que además son elementos químicos que están autorizados para la aplicación sobre objetos y no sobre personas. Por lo tanto, si se hiciera un estudio, probablemente muchos de ellos podrían generar algún daño a la salud. Y por lo tanto, hay que tener mucho ojo porque estamos hablando de que las medidas que probablemente a las cuales uno puede acceder no son tan caras, son relativamente masivas, pero también se genera un cierto grado de especulación que hoy día ha tenido a municipios, incluso de escasos recursos, gastando muchísimo dinero
en túneles, por ejemplo, sanitizadores. Entonces, ahí hay un tema donde todavía hay tiempo para ver, para investigar en una realidad que es dinámica. También lo que tiene que ver los tiempos de aislamiento versus las licencias legales. Ese es un tema que es dinámico, que está cambiando, que se mueve permanentemente, por lo tanto ahí hay una política que tiene que considerar esto, y viene la política, viene la comunicación, la construcción de confianza, viene la operativización de eso, por ejemplo, desde el punto de vista de una división de recursos humanos, un departamento de recursos humanos, y viene la comunicación a nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Y políticas de viaje, lo que tiene que ver con y esto lo asocio principalmente como un ejemplo de lo que se llama el liability, lo que tiene que ver con la responsabilidad. La primera reunión más grande que se suspendió y que fue noticia a nivel internacional fue la Feria Mobile en España, en Barcelona. Esa feria se canceló, la feria más grande en el mundo desde el punto de vista de telefonía móvil, se canceló habiendo solo 2 casos en España. Después se canceló en Filadelfia, cuando todavía no habían medidas restrictivas en realidad en Estados Unidos. Se canceló no la feria, sino que IBM, que era el golden sponsor de la feria, se retiró y no envió a ningún ejecutivo a esa feria, y empezaron a caerse varias empresas. Eso no tuvo que ver solamente por una medida de seguridad. Probablemente lo que tiene que ver hoy día con las políticas de viaje está asociado a la responsabilidad y al liability que puede haber detrás de una persona que durante ese viaje se enferme, tenga que tener cuarentena durante 15 días en un país desconocido, no pueda regresar. Nuestro país todavía tiene un nivel de liability en esos ámbitos relativamente bajo, pero lo pongo como un punto porque probablemente no sería extraño que eso empiece a surgir con mayor fuerza. Parte de lo que conversamos cuando empezó a ocurrir esto en Estados Unidos era, yo estaba en una institución donde efectivamente lo primero que se hizo fue cortar todas las misiones por un tema muy simple, porque en un país como Estados Unidos u otros países desarrollados bastaba que pasara eso para que uno terminara su cuarentena y volviera al país y tuviera la demanda escrita con el timbre, y uno lo único que tuviera que hacer es firmarla, y la tenía probablemente ganada. ¿Por qué? Porque había sido enviado a un lugar con brote. Por lo tanto, ojo con el tema del liability y la responsabilidad detrás de todas estas medidas, porque no nos olvidemos, si alguien se contagia en el trabajo va a ser muy difícil en algún momento de determinarlo, pero puede que haya sospechas fundadas o puede que se pueda confundir y que se pueda confirmar. Y eso implica, en definitiva, que debería pasar a ser una enfermedad laboral. Y por lo tanto, viene también el conflicto que ustedes puedan tener, o cuál es el relacionamiento, uno de sus stakeholders, cuál es el relacionamiento, qué le vamos a pedir a la mutual, qué vamos a hacer con las mutuales, cómo va a reaccionar. Yo quiero, señores de la mutual, quiero saber cómo va a actuar usted en tal caso. Si tengo un seguro que ha sido colectivo, adicional al seguro privado que son la ISAPRE o el seguro público que es FONASA. Bueno, yo quiero saber, si yo le abrí esta posibilidad al mercado y mi empresa, a mis asociados, cómo usted va a reaccionar frente al tema del coronavirus. Eso hay mucho tiempo. El otro día, hace un par de días, cuando conversábamos sobre y preparábamos, y con esto voy terminando, preparábamos esta charla, alguien concluyó en el equipo y dijo, por Dios que tenemos trabajo para los próximos meses o las próximas semanas. Y la conversación terminó siendo entonces que quizás nuestro peor escenario es que podría ser que nos dijeran que mañana o la próxima semana tenemos que retomar actividades, porque la verdad es que tendríamos muy poco tiempo para hacer cosas. Y la verdad es que este es el momento en el cual, si lo lleváramos a una obra de teatro, es cuando estamos preparando la escenografía, estamos construyendo el libreto, estamos haciendo los ensayos, estamos buscando los actores, estamos preparando y entrenando y ensayando el parlamento para que en algún momento dado se suba la cortina, sabiendo en definitiva además que probablemente vamos a tener que bajarla varias veces y vamos a tener que retomar varias veces y cerrar esa obra de arte o esa obra de teatro, y por lo tanto el desafío hoy día es sumamente importante y hay que aprovechar el tiempo que nos está dando esta ventana de preparación frente a una situación que, no nos olvidemos, durante los próximos 3 semanas va a ser sumamente dramática desde el punto de vista humano, y eso va a estar reflejado en las cifras. Muchas gracias.
Gracias, Daniel, por compartir con nosotros y particularmente nuestros clientes tus ideas de retorno. Ahora, aprovechando tu presencia, Michelle, pasaremos a un conversatorio que estará a cargo de Daniel Gordon. Daniel Gordon es el gerente de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional de Colbún. Ha estado a cargo él de liderar e implementar el protocolo, planes de acción que se aplican en todas nuestras compañías y en todas nuestras instalaciones, que permite asegurar la salud de las personas y la continuidad operacional de nuestras instalaciones. Daniel, adelante. Hola a todos, supongo que me escuchan, no tengo, ahora sí me ven. ¿Cómo les va todo? Michelle, muchas gracias, súper interesante y como era de esperarse, media hora, 40 minutos se hace muy poco para todos los flancos y todas las aristas y todas las discusiones que uno puede tener de esto que nos está pasando a todos, especialmente porque, como decías tú, se nos olvida que este es un bicho joven todavía y eso tiene implícito que sabemos muy poco todavía. Es una realidad no tan fácil de absorber, especialmente en los tiempos de certidumbre que vivíamos hasta ahora. Oye, tenemos un buen lote de preguntas ahí de nuestros auditores, pero quiero yo lanzarme primero a la piscina con un elemento que es de preocupación nuestra también en Colbún. Nosotros tenemos dentro del radar a 1.500 empleados más o menos entre trabajadores propios y contratistas permanentes, que para efectos del virus es lo mismo, porque comparten los lugares físicos con nuestra gente. Y me parece que toda la cadena de testeo, rastreo, aislamiento y tratamiento es algo súper clave y no solamente desde la perspectiva de la gestión de las organizaciones de una empresa como la nuestra, sino que al final a nivel macro. Esa ha sido la discusión que ha estado apareciendo cada vez con más fuerza a nivel de la política pública o los cuestionamientos que quizás ha tenido la estrategia del gobierno y el MinSal respecto de lo que tú decías, muy enfocado a lo médico, hospital céntrico, han hablado otros, en fin. Pero entonces quizás es una pregunta que también es una pregunta que tiene que ver con cómo hacemos que desciendan las pendientes de los contagios a nivel global en el país y también cómo nos aseguramos de que cuando empecemos a volver a nuestros lugares de trabajo no tengamos tantas falsas alarmas o tantos setbacks, tantos pasos en falso. Entonces, en particular, ahí el tema de los testeos y los testeos masivos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las limitaciones? Porque entiendo que hay bastante y entiendo que por el lado del rastreo el tema está más resuelto. Hay muchas aplicaciones, hay muchas herramientas tecnológicas, está el tema de la confianza en los temas de rastreo. Pero creo que eso está más desarrollado. Yo sé que hay muchas empresas en Chile que tienen herramientas tecnológicas de rastreo que funcionan relativamente bien. Siempre tienen brechas, pero sin duda que es mejor tenerlas que no tenerlas, especialmente si tu organización es una organización con muchos volúmenes, mucha gente. Ahí el rastreo manual se torna muy difícil. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco más en lo práctico, cuando la gente habla de testeo y testeos masivos, ¿qué es lo, en la realidad, de qué estamos hablando o qué es lo que está disponible? Porque suena muy bien en la teoría, pero en la práctica las empresas no podemos hacer PCR a nivel masivo. Sabemos que los test rápidos tienen muchas limitaciones y que sirven más bien como test de salida, que como para constatar que la enfermedad está presente en el momento. Entonces, coméntanos algo de eso, por favor. Bueno, desde el punto de vista de la estrategia, y probablemente por eso hemos estado un poco débiles, existen dos grandes estrategias. Una que es la que en mayor parte tomó los países que de una u otra manera se nos han inundado de información. Estamos hablando de Corea, Alemania, China,
Nueva Zelanda, Australia, es lo que se denomina una estrategia más bien de supresión o de cortar la cadena de contagio. Es decir, básicamente, que la gente no se enferme. La estrategia que adoptó Chile es similar a la estrategia de Reino Unido, a la de Suecia, que lo que busca es la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, bajo un supuesto, que ya hoy día hay consenso de que no se sabe con claridad y por lo tanto es una estrategia que hoy día, en el caso de Reino Unido, la tuvo que cambiar y que tiene que ver con que lo que se busca es que las personas se contagien asumiendo de que hay capacidad para generar inmunidad. Que una vez que me he enfermado, genero inmunidad, que esa inmunidad que genero tiene dos características, además de generarla. Uno, que es suficiente para evitar la reinfección y en segundo lugar, que esa inmunidad dura en el tiempo lo suficiente para que una vez que se me haya infectado sobre el 70 o el 80% de la población, uno podría decir, se genera la inmunidad de rebaño. Esta es una estrategia que, porque su nombre es así, es obvio, viene de la veterinaria y se utiliza en el ámbito humano para establecer las estrategias de vacunación. Por eso que ustedes habitualmente van a ver que una estrategia de vacunación se establece a partir de un porcentaje de inmunización o inmunización que se hace sobre la población. Es decir, decimos, para que nuestra estrategia de vacunación de influenza, por ejemplo, sea exitosa, el 90% de la gente tiene que estar, o los grupos de riesgo tienen que estar vacunados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es que por esa misma razón, por el tipo de estrategia que se adoptó, todavía nuestra capacidad de testeo, definiéndola en dos ámbitos, número de testeos y capacidad de procesamiento del test, está muy por debajo de lo que necesitamos. Porque no solamente necesitamos cantidad de test, y voy un poco a la consulta que tú hacías, uno podría decir, bueno, somos una empresa grande, por lo tanto vamos a tener la capacidad para tomar muestra, pero no vas a tener la capacidad para procesarlo. No sacas mucho si tomas la muestra, pero ese procesamiento dura 15 días, dura 7 días, porque la verdad es que la posibilidad de trazar va a ser muy compleja, porque supuestamente tú vas a trazar sobre una PCR positiva. Entonces, por lo tanto, ahí hay una debilidad. Pero el principio que está detrás es cortar la cadena de contagio. La cadena del testeo, aislamiento, etcétera, es muy importante. Pero por otra parte, la cadena de contagio se corta también con el aislamiento o la distancia física. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros, entre comillas, tuviéramos puras personas sanas, pero no dejamos entrar a nadie al edificio, no tenemos cómo enfermarnos. Ese es el sentido de las cuarentenas. Y ahí voy nuevamente a lo que tiene que ver con la confianza y las condiciones que generamos. Ninguna medida restrictiva es efectiva si las medidas sociales de base no están instaladas. Es decir, si yo no genero las condiciones para un aislamiento que implica sustento, aislamiento digno y seguro, cuando yo decrete la medida restrictiva, esa medida no se va a cumplir. Ejemplo, Perú. Perú, por ejemplo, partió con medidas restrictivas de manera muy temprana. Le fue muy bien. Lo complejo de esto es que Perú tiene un índice de informalidad laboral sumamente alto. Por lo tanto, esa gran cantidad de gente requiere trabajar día a día. Como no se instalaron las medidas sociales, hoy día lo que está teniendo Perú es una situación muy crítica. Probablemente es lo que va a pasar en Bolivia, es lo que hemos visto en Chile, porque las determinantes sociales son clave. Es decir, cuando este virus ingresa a las zonas de mayor hacinamiento, de mayor pobreza, donde tenemos mayor cantidad de patologías de base, que puede ser diabetes, puede ser incluso obesidad mórbida, hipertensión, que ya no se limita con la persona que tenga sobre 70, 80 años, este virus se comporta de manera aún más agresiva y su expresión no solamente es la propagación, sino que además tiene que ver con el mayor índice de mortalidad. Por lo tanto, uno lo que podría señalar es que en las próximas semanas el índice de letalidad debería incrementarse además. Pero ahí es súper importante lo que tú señalas en términos de las medidas. Ok, no tenemos las capacidades para
estar testeando. ¿Qué podemos hacer? Uno, comprender de que si va a haber una medida restrictiva impuesta por el mundo sanitario, o quizás la podemos imponer nosotros, instalemos la medida de orden que asegure socialmente que esa persona no se enfrenta a la necesidad de vulnerar la medida. Y ahí, por lo tanto, ese equilibrio es sumamente fundamental. Pero aquí hay un paso 1 e, insisto, el paso 2. Nunca pensar en que el paso 1 es la medida restrictiva, porque eso tiene un prerequisito, que en definitiva se establezcan las medidas sociales. Cuando hablo de medidas sociales, incluso hablo de las medidas de confianza que se hayan construido con anterioridad. Porque si yo siento que puedo perder el trabajo, mucha gente simplemente va a estar dispuesta a ir a trabajar. Estados Unidos es un ejemplo muy bueno de eso. En Estados Unidos, hoy día, y voy ahí desde el punto de vista político, que ha ido reventando y reventando cada vez más, lo que se develó en Estados Unidos es la fragilidad desde el punto de vista de la seguridad social, donde la mayoría de la gente, no existe de base la licencia médica, y si tú no trabajas, no ganas, incluso en los empleos formales. Y por lo tanto, significó, entre otras cosas, que era sumamente complejo que la gente en un momento dado, si no fuera por una orden, por una situación de orden de carácter mandatorio, la gente sufriera o enfrentara un aislamiento. Ahora, en este caso, el teletrabajo en un país y en países europeos donde estaba instalado, hizo más fácil, entre otras cosas, por otro lado, que la gente efectivamente hiciera teletrabajo. Desde el punto de vista de la recuperación de esta situación, no va a ser una recuperación lenta. Probablemente desde el momento en que se logre controlar o estabilizar esto, es cierto que vamos a tener idas y venidas, pero esto probablemente sea una V, es decir, va a caer y después rápidamente se pueda reactivar con esto ida y venida. El tema es cómo nos preparamos para eso. Y uno de los temas es lo que tú señalas en términos de que, ok, no tenemos la capacidad de testeo, no podemos hacer testeo. Bueno, entonces establezcamos las medidas de distanciamiento social y las de confianza que nos permitan que aquella persona que tenga la más mínima sospecha de que pudo haber estado expuesta, esté en condiciones de mencionarlo, además con la empresa que sea capaz de mantener las reservas necesarias de acuerdo a los principios que están detrás de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, la reserva necesaria, pero que esa persona no se vea por ningún motivo enfrentado a salud o sustento. Perfecto. Oye, Michelle, a propósito de la confianza, que quizás va a salir como la palabra más nombrada de este conversatorio. Nosotros hemos hecho, a nivel de Colbún, hemos intentado hacer harta comunicación a todo nivel, en los distintos grupos, en los grupos más operativos, las centrales, Casa Matriz. Nosotros tenemos 99% de la Casa Matriz en teletrabajo y aproximadamente 35% de las instalaciones productivas en teletrabajo. Por lo tanto, ahí tenemos distintas audiencias. Y creo que con ciertos rezagos de cómo nos pilló esto en marzo, porque a todos nos pilló de sorpresa, nos hemos subido más o menos rápido a la micro y tenemos afortunadamente un grupo de colaboradores y personal que son del negocio eléctrico y por lo tanto no tienden tanto al caos como quizás en otras organizaciones, entonces son relativamente disciplinados y responsables. Por lo tanto, hemos podido desplegar bastante bien todo lo que son las disposiciones y las medidas y la infraestructura de cuidado por parte de los lugares de trabajo, por parte de la empresa, ¿ya? Y eso, la verdad es que la gente también lo reconoce y agradece. Pero lo que nos hemos dado cuenta en las últimas semanas, y eso tiene que ver con la aparición de los primeros casos de contagio en la empresa, es que la gente fuera de los lugares de trabajo no está poniendo de su parte. Los lugares de trabajo están siendo más seguros
que los otros ambientes donde la gente está, llámese las casas principalmente o los traslados, en fin. Entonces, en el último tiempo hemos visto la necesidad de reforzar el mensaje de, oye, cuídense en sus casas, cuídense con su familia, porque la verdad es que por ahí están apareciendo los contagios en nuestra empresa, no en los lugares de trabajo. Y ahí tú te metes en la casa de las personas, en los comportamientos más individuales, en la intimidad de las casas. ¿Cómo debieran ser los mensajes, con la dificultad que eso conlleva, para tratar de cautivar y conectar realmente con la importancia de eso? Porque la verdad es que las cosas que no sacamos nada en ser una empresa estado del arte en los lugares de trabajo, si saliendo de la pega la gente se descuida. Mira, yo te encuentro toda la razón y ahí quizás desde el punto de vista más de principio señalar que los sistemas modernos son bottom-up, los sistemas modernos de emergencia. Nosotros tenemos una aproximación top-down, es decir, centralizada, desde el centro hacia abajo. Los sistemas modernos de emergencia son desde la base hacia arriba, es decir, comunidad organizada, comunidad entrenada, pero obviamente debidamente encadenado hacia los niveles superiores. Si nosotros lo lleváramos a la organización hoy día, entonces lo ideal es nuestro sistema que sea desde la base, lo que tú dices, efectivamente no tener temor a ingresar a la casa. Ahora, la duda es, entonces, ¿cómo uno ingresa a la casa? En materia de seguridad probablemente y emergencia uno ingresa con el dato simple y por lo tanto otra característica es que los sistemas modernos son simples y de alcance masivo. Es decir, todo mensaje debe ser de una simpleza que permita transversalizar la comunicación, por muy básico que resulte. Nosotros tendemos a esta mirada más top-down que hace que lo simple lo digamos en complejo. Y por lo tanto, yo siempre recuerdo una palabra que alguien me decía, bueno, hablamos en dominguero, es decir, es como la palabra cursi, la palabra compleja, y en vez de decir tú te pegaste en la cabeza, uno dice, bueno, tuvo un trauma de cráneo, en vez de ir, sobre todo en estos momentos, donde el mensaje simple no solamente es valorado, es útil, y por lo tanto la utilidad de ese mensaje es fundamental. Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones en tu casa? ¿Ya? Hay ciertas cosas que nosotros no vamos a reemplazar, que son las medidas de la autoridad. Es decir, bajo la estrategia que todavía se sigue implementando porque todavía no se ha cambiado, independiente que ya se reconoció que es una estrategia que está desechada, debemos asumir que las acciones están definidas para que las personas se contagien progresivamente a un ritmo tal que no colapse la red asistencial. Eso es una inmunidad, eso es cuando se busca estrategias de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Por lo tanto, las medidas hasta el momento no se ha visto que haya un cambio de estrategia y eso no lo vamos a manejar nosotros. Es decir, aquí hasta el momento no vamos a ver medidas draconianas en términos de cuarentenas efectivas y eso implica medidas sociales, medidas de control, o sea, la medida decretada y la medida de control que sea coercitiva para aquel grupo que a pesar de tener todas las condiciones para tomar la medida, no haya coerción necesaria para que la medida se cumpla respecto a aquellos que nosotros podríamos calificar derechamente como irresponsables. Por lo tanto, como esa medida no está, tú tienes toda la razón. La mayor cantidad de contagios no se va a dar en el lugar de trabajo hoy día. Se va a estar dando, por ejemplo, en no saber que cuando andamos en transporte público no deberíamos usar el celular, porque va a ser inevitable de que yo toque superficie, que después de tocar la superficie, la baranda, el asiento, toque mi celular y después me lleve mi celular para hablar por teléfono o haya estado whatsappeando o funcionando con las redes sociales y después lleve mi teléfono a la cara, aunque me haya echado alcohol gel en las manos, pero lleve mi teléfono y mi teléfono sea el contaminado. El teléfono es uno de los elementos más contaminados que puede haber al final del día. Y por lo tanto hay mensajes claros y simples como eso. Como decir, por ejemplo, si andas en la calle, preocúpate con el tema del teléfono. Si llegas a la casa, limpia el teléfono. Creo que ahí hay una oportunidad tremenda de informar adentro de la casa, generar ese vínculo, pero generar también esta posibilidad
del rompimiento de la cadena de contagio, evangelizando respecto al tema de las conductas correctas, conductas que deben ser insistidas 20, 30, 40, 50 veces, porque aquí la repetición del mensaje establece cambio de conducta. Y no basta con un mensaje que sea más bien y que apele solamente al aspecto cognitivo. Por lo tanto, el mensaje, la cápsula de video amable, donde se enseñe de manera gráfica. Quiero ir a lo más simple, a cómo sacarte los zapatos, a sacarte la ropa, por ejemplo, si anduviste en transporte público o anduviste en un lugar donde tu ropa pudo haber quedado contaminada, a sacarla, a tener un lugar donde dejarla. Algo tan simple como cómo lavarte las manos. Fíjate tú, por ejemplo, que se ha dicho mucho que tienes que lavarte las manos por 20 segundos, pero nadie ha mostrado todo el tiempo que son 20 segundos lavándose las manos. Y más aún, nadie te ha mostrado la conducta de cómo lavarse las manos. De que primero uno se moja las manos, posteriormente se echa el jabón, para que el jabón entonces vaya generando la espuma y vaya en el fondo distribuyéndose por toda la mano, donde en el fondo uno además ya no solamente haga así, sino que ponga los dedos entrelazados. Es un tema de conducta que no basta con que lo establezcamos en un folleto, en un flyer, sino que hay que mostrarlo. Por ejemplo, hoy día yo creo que voy nuevamente al tema de la utilidad y la fidelización en materia de confianza. ¿Cuánta desinformación puede ser hoy día útil para que se vea en el hogar, para que se vea en la casa, para que se haga de manera didáctica y se le enseñe a los niños? O sea, ahí hay un tema donde la política, la comunicación, el mirar los stakeholders, probablemente cuando yo miro los stakeholders, quizá mi cápsula no va a estar dirigida al trabajador, va a estar dirigida al hijo del trabajador. Pero para que el hijo del trabajador lo vea, va a tener que sentarse con el papá, con la mamá, y por lo tanto van a ver ese video en conjunto. O sea, hay un tema sumamente interesante y sumamente enriquecedor en términos de la comunicación que uno puede generar con su trabajador. Algo que en otros países se hace mucho, yo no sé si ustedes lo practican, pero por ejemplo, va en ese ejemplo tan simple, donde en muchos países se establece que hay un día en el cual tú llevas a toda tu familia y se hace al lugar de trabajo y se hace una suerte de tour por todo el edificio y cada persona le explica y le muestra su lugar de trabajo al niño, a la esposa, etc. Bueno, hoy día eso tiene que ver con involucrar a la familia en el tema de proyectar esto que nadie proyecta. ¿Y dónde trabajará? ¿Se fijan que nosotros tenemos esa dinámica donde nosotros llevamos al papá o a la mamá a que cuente al colegio el trabajo que realiza? Eso sigue estando en el imaginario colectivo de los niños y de la familia. Otra cosa es que yo los lleve al lugar donde trabajo. Por lo tanto, todas las medidas que hemos ido conversando, es un buen momento, a partir de herramientas que son tan simples como las que estamos utilizando hoy día, a partir de un TikTok, de un Instagram, que tenemos un verdadero estudio audiovisual en nuestro teléfono, poder utilizarlo a un bajo costo además, y que aquí no requiere la gran producción de Hollywood, sino que tiene que ver más bien con la estrategia, con el mensaje, el buen diseño del mensaje y algo simple que pueda ser comunicado. Ahí hay una herramienta sumamente útil para poder llegar a esa familia. Yo coincido contigo, hoy día, y no solamente hoy día, sino que más adelante, probablemente la mayor cantidad de contagio va a estar en aquellas conductas que son de orden cotidiano, y que hoy día hemos pasado por alto porque hemos dejado de dar la mano, hemos dejado de dar el beso, pero te aseguro que no estamos preocupados de si afirmamos o no afirmamos la mano en la baranda del metro o en la baranda del bus. O te voy a poner algo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes limpian la manilla de la puerta antes de subirse al auto? No te escuchamos,, 'Daniel'. 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 'Dani
Ahora sí, Michelle. Sí. Oye, nos quedan los últimos 10 minutos y te voy a proponer la siguiente dinámica para cubrir, ojalá, varias preguntas del público en una lógica más de pimponeo. ¿Ah? Pregunta corta, respuesta corta. ¿Qué personas pueden volver al lugar de trabajo y cuáles no? Las personas, aquellas que seamos capaces de definir como funciones esenciales, yo te diría las que no, las que atienden público, principalmente por el temor, pero además porque público cara a cara me refiero. Por lo tanto, creo que ahí las personas estarían poniéndose en una situación de mayor riesgo, pero también poniendo en riesgo a los clientes y a las personas que visiten el edificio, salvo en el caso de las recepciones, donde uno pudiera hacer una modificación de la estructura, un poco lo que hemos visto en los supermercados, que fueron los primeros en mantener su continuidad operacional y generar estas barreras. Yo te diría que básicamente hay que determinar cuáles son las funciones esenciales y aquellas que no están vinculadas necesariamente a funciones que pudiesen realizarse vía teletrabajo. Una pregunta, comentario que viene de São Paulo, Brasil, que yo la refraseo como pregunta. ¿Mascarillas obligatorias, tiempo completo en los lugares de trabajo? Mascarilla debería haber, sin embargo, el principio más importante es la distancia. Podemos no tener mascarillas, pero si estamos a 4 o 5 metros, efectivamente debería disminuir. Tema importante es cómo vamos a generar el formato de nuestras salas de reuniones. Porque ahí no solamente va a haber un tema de mascarilla, sino que también el tema del uso y contacto de la superficie. ¿Cómo vamos a establecer esa distancia desde el punto de vista de nuestras estaciones de trabajo en las plantas abiertas? Y en materia de mascarilla, ojo con el tema de la sensación de seguridad, pero además ojo con la disponibilidad. Una mascarilla que se humedece deja de ser efectiva. Una mascarilla, como yo he visto hoy día, que se usa prácticamente un pañuelo en la cara, no tiene ninguna utilidad y su capacidad de filtraje probablemente va a menos del 10%. Por lo tanto, ahí hay un trabajo de política que tiene que ver con comunicar, que tiene que ver también con implementar. Difícilmente puedo exigir una mascarilla que tenga ciertas características si no estoy en condiciones de proveerlo. ¿Cuál es la distancia social? Medida en metros. Medida en metros es bastante más, te diría yo, hoy día. Hoy día es mejor más que menos. Por lo tanto, yo no me quedaría ni con 1 metro ni con 2 metros. Preferiría 3. Obviamente que si no hablamos y no nos tocamos, no tenemos cómo contagiarnos. El tema es efectivamente la conversación. Hay otro tema, mascarilla, pero no nos olvidemos de la protección ocular. El virus ingresa por la nariz, por la boca y por los ojos. Es decir, si nosotros nos diéramos la mano, pero yo me sanitizo la mano, inmediatamente es curioso, pero probablemente no voy a tener posibilidades de contagiarme. No así si es que estamos hablando y no tengo protección ocular y no tengo protección de la vía aérea. Una pregunta de Soledad. ¿Qué hago cuando tengo un trabajador positivo en el lugar de trabajo? Aislamiento inmediato, detección de sus contactos, es decir, a ver, insisto, el estándar sanitario. El estándar sanitario establece 20 minutos, 30 minutos, va a depender hay recomendaciones generales, pero yo diría que como eso, nadie anda con el cronómetro detrás, ni tampoco con una capacidad de poder determinar cuántas veces nos contactamos, la verdad es que yo diría es que lo ideal es establecer una medida de contención inmediata, que es la que la persona no ingrese al lugar de trabajo, se vaya de licencia, más allá del dictamen médico, hasta que eso se confirme. En segundo lugar, todos sus contactos, no quiero ocupar la palabra estrecho, porque eso tiene una definición sanitaria, sino que más aún, yo me iría a la definición, quizás podríamos establecerla más social. Los contactos directos, los contactos cercanos. Por ejemplo, todos los que comparten la oficina y las personas con las cuales haya tenido reunión en los últimos, digamos, 4 o 5 días, dado que el promedio de presentación de síntomas se da dentro de los primeros, el promedio, dentro de los primeros 6 días. Una vez establecido ese aislamiento,
comprender que si el contacto es por PCR, yo me podría hacer un examen 2 días después y me salga negativo. Eso puede tener muchas variables, que una de ellas es que el PCR no haya sido tomado adecuadamente. Por lo tanto, voy a otro tema que hay que señalarlo ahí. ¿Qué pasa al revés? Yo tuve contacto con una persona positiva. Es la misma medida, aunque la PCR me salga negativa. Porque el periodo de incubación del virus puede ser incluso hasta 10 días. Por esa razón, llega un momento en que, habiendo un caso, yo asumo mi peor escenario. Esa persona está contagiada hasta que en definitiva termine el periodo de incubación. Nicolás Millán nos pregunta sobre las aplicaciones de contact tracing, de rastreo de contacto. Hay muchas, hay distintos modelos, centralizados o descentralizados. ¿Las recomiendas tú específicamente cuál para empresas? Es sumamente complejo porque tú vas a entrar ahí a un tema de debate que hoy día se da en Europa, que tiene que ver con los derechos de privacidad de las personas. ¿Ya? Yo sería muy cuidadoso, lo hablaría primero con las personas del departamento legal. Porque, y con los sindicatos seguramente. Obviamente, sí, claro. Y yo te diría primero, además pasaría al tema legal, porque de hecho puede que, por mucho que el sindicato o incluso la persona está dispuesta a habilitar, por ejemplo, hay unas que operan bajo el Bluetooth, ¿ya? Finalmente está entrando a todos los contactos que tú tuviste y eso ingresa directamente a un debate respecto al tema de la privacidad. Esas aplicaciones han sido utilizadas, sí, por ejemplo, en Singapur y en Corea. El tema, y bueno, en China, obviamente, en China, el tema es que estamos hablando de una base social, cultural que es diferente a la nuestra, pero además una estructura de orden legal y gubernamental que difiere, donde obviamente, digámoslo en positivo, el bien común está por sobre cualquier otro tipo de derecho desde el punto de vista personal. Muy bien. Oye, estamos cerrando, yo creo, con eso nos quedaron varias preguntas por contestar. Yo traté de condensar algunas, pero me parece que en honor al tiempo es el momento de cerrar, así que le paso el micrófono a Juan. Por mi parte, muchas gracias, Michela. Muy entretenida y interesante la conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Bueno, especialmente a Michelle. Hoy tratamos un tema de mucho interés para todos. Todos tenemos y debemos que hacernos cargo de muchas de las medidas que señaló Michelle en esta charla. Obviamente teniendo en consideración las condiciones de seguridad, no apresurarnos hasta tener plena claridad que tenemos las condiciones adecuadas para el regreso al trabajo. Implementar protocolos muy necesarios, particularmente para los trabajos en oficina y para la llegada a la casa, muy relevante. Bueno, agradecer a nuestros clientes por participar de esta interesante charla, señalar que pronto nos encontraremos en una nueva charla que estaremos informando anticipadamente, en un tema que nos permita, tal como hoy, poder entregarles mejor información relativa a esta crisis sanitaria o a otro tema de interés que gestaremos también en el futuro. Como siempre, la charla quedará disponible para que ustedes la puedan revisar y seguiremos proponiendo nuevos temas interesantes en próximos eventos. No me queda más que agradecer y nos vemos en un próximo evento. Así que, buenos días. Muchas gracias.